Buenas, buenas, buena semana para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo el fin de estos días? ¿Cómo arrancaron desde el momento uno que se levantaron? Bueno, acá con la mejor energía, como hacemos siempre en Never Stop y con mi equipo de trabajo junto a Diego Galeano, hoy vamos a seguir con la clase número 20 y vamos avanzando, vamos por más. Bien, vamos a trabajar hoy con el genitive case, el caso genitivo, es el caso del posesivo que decimos en español. Es un temita fácil, es algo súper simple, pero bueno, lo importante es saberlo y utilizarlo de la mejor manera posible. Acá les puse que la manera de expresar que algo le pertenece a alguien es usando el apóstrofe S. Pero ¿qué pasa? En español no lo usamos. Entonces tendemos a confundirlo muchísimo. Fíjense el ejemplo que puse acá. Cuando yo quiero decir que esa cosa, o en este caso puse el apellido, le pertenece a alguien, yo voy a decir, el nombre de mi hermano es Tim. ¿Sí? Esto pasa en español, pero en inglés, cuando yo quiero decir que hablo del nombre de una persona, a esa persona, ¿sí? Tengo que agregarle el apóstrofe S. Lo vamos a ver en la próxima placa con el ejemplo correcto que se pone en inglés. En español es uno, en inglés se modifica. Sabiendo esa estructura de las cuales les mencioné previamente, tienen que tener en cuenta que para armarlo, en vez de decir the name of my brother is Tim, como les puse en el ejemplo, lo correcto es usar el caso, el apóstrofe S, por eso puse caso genitivo, con el apóstrofe y la S en el sustantivo. Fíjense, my brother's name, el nombre de mi hermano es Tim. Y no decir the name of my brother is Tim, el nombre de. Tendemos siempre, en este caso, a utilizar el español y a traducir, que es algo que les digo a todos los alumnos. No traduzcan del español al inglés porque generalmente tendemos a cometer errores gramaticales. Vamos a ver la próxima plaquita, en donde les digo que por favor, please, tengan en cuenta que si van a hablar, por ejemplo, del apellido de mi mami o de mi mamá es Brown, debemos siempre tener en cuenta que el sustantivo a la persona, en este caso madre, padre, o de quien hablemos, le vamos a agregar ese apóstrofe S. Fíjense el ejemplo. My mother's last name is Brown. ¿De qué hablo? Ese last name es inglés americano y significa apellido. En inglés británico se dice surname. Recuerden que es fundamental entonces, como les dije antes, agregar ese apóstrofe S al sustantivo y después de ese apóstrofe S ponemos eso que tendemos a usar para caracterizar o para describir ese sustantivo del que hablamos previamente. Si estamos hablando de que el auto, por ejemplo, le pertenece a Tom, voy a poner Tom's car, el auto de Tom. Importante no usar la of construction porque esa of o f es algo que tiende a hacer la traducción del español al inglés y nos tiende a causar inconvenientes. Bueno, espero que les haya servido. Vamos a ver en la próxima clase el tema de comparar el genitivo o el caso posesivo con el apóstrofe S que tiende a traernos un par de inconvenientes. Fíjense que por último tenemos una plaquita más para finalizar en donde les puse que si queremos decir el auto de mi profesora es rojo, debemos agregar la persona al sustantivo que lo posee, ese apóstrofe, en este caso la profesora, el apóstrofe S. Fíjense el ejemplo. My teacher's car is red. Hoy les dije Tim's car en el ejemplo anterior. Acá les puse otro ejemplo por escrito para que les quede más claro. Ahora sí, si les parece bien, seguimos con la próxima clase. Síganos como siempre por Instagram, por TikTok, escríbanos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y los esperamos siempre para aprender un día más, paso a paso, un poco más del idioma inglés. Bye bye.